¿Cuántos cocinan alguna vez? Alguna que otra vez cocinan. Vamos a poner un ejemplo sencillo y práctico, como lo es la torta frita. ¿Quién no comió torta frita? Todo el mundo comemos torta frita. La torta frita la podemos hacer con el ingrediente harina, obviamente, no puede faltar. Indispensable la harina, ¿no es cierto? Y agua, ¿verdad? Después, de acuerdo al gusto, le ponemos sal, le ponemos grasa, le ponemos aceite y la fritamos. Por eso es torta frita. Pero en el caso que no hubiese aceite, ¿qué hacemos? La asamos. Entonces ya decimos torta asada, ¿no es cierto? En el caso que no hubiese sal, no le ponemos sal. Para llenar el estómago, agua y harina, cocinamos y ya está. ¿Sí? Así que ya sea asada, ya sea frita. Yo he visto en Corrientes que la pinchan con un tenedor, la masa, y la pasan así arriba de la llama del fuego y unas tortas fritas grandotas así. Uno se come una de esas y tiene hasta el otro día. Pero dos ingredientes indispensables para comerse una torta de esas, ¿cuáles son? La harina y el agua. Vos no podés agarrar la harina y pretender comerte una torta frita solamente con el ingrediente harina. Tampoco podés tener el agua y con ese solo ingrediente pretender comerte una torta frita. Entonces son dos ingredientes indispensables, ¿verdad? Y esto lo recuerdo muy bien porque en mi adolescencia fui a los Boy Scouts y a mí me tocó ser el cocinero de la patrulla, así como ustedes me creen que yo no cocino. Yo, la verdad, no cocino, pero sé cocinar. La verdad, no cocino, ¿no es cierto? Pero cuando en casa me toca cocinar, inventamos. Con lo que hay, inventamos. Y perdón, pero voy a contar una anécdota que de recién casado, ¿no es cierto? Donde aprender a convivir. ¿Cuántos saben que cuando recién estás casado tenés que aprender a convivir? Porque vos venís con tu propia historia, vos venís con tu propia vida, y ella viene con su propia vida. A vos tu mamá te enseñó, o tu papá te enseñaron en casa a tender la cama de una manera, y a ella se la enseñaron a tender de otra. Y después había que convivir y hay que decidir cómo juntos tendemos la cama, ¿verdad? Pero no voy a hablar de tender la cama, porque eso lo vamos a dejar para otra prédica, pero sí le voy a hablar de la cocina. Resultó ser que una vuelta llego a casa, después de haber trabajado, vivía con mis suegros, ¿sí? Viví 6 años con mis suegros. Pero el Señor sabe la cruz que le pone a cada uno, ¿verdad? Y viví ahí con mi suegro, entonces llego yo de trabajar tarde, ya prácticamente a la hora de la cena. Jóvenes, no había ducha en esa casa, entonces había que poner a calentar la olla con agua y ponerla en un tacho y había que bañarse. Y no sé por qué mi esposa entendía que yo venía infectado y cuando yo llegaba me preparaba un tacho con agua tibia para bañarme y le echaba un chorro de espadol. Ahí, está bien, ella me quería bien limpito para ella, no se lo vamos a negar, ¿no? Si esto querés para tenerme, acá estoy. ¿No? Perfecto. Bien. Pero resulta que después del baño dije, ¿qué hay para comer? Entonces me dice, mi amor, no pude cocinar nada. ¿Por qué? Porque me faltó un ingrediente. ¿Y qué te faltó? Carne. Sin carne no hay comida. Entonces yo dije, no, esto no puede ser. Entonces empecé a indagar la alacena y me encuentro con que había una lata de arveja, había cebolla, había aceite y había fideo. Entonces dije, mira, esto es sencillo. Pelamos la cebolla, la cortamos, la saltamos en aceite, ponemos a hervir los fideos. Cuando ya tenemos la cebollita ahí bastante saltada, le echamos la lata de arveja, la revolvemos, cocinamos los fideos, la mezclamos con la arveja, la mezclamos con la cebollita saltada y tenemos una comida sin carne. Entonces comimos igual, faltando un ingrediente, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí me amaron, pero yo dije, bueno, ¿viste esto que hice hoy? A partir de mañana te toca a vos, ¿no? Hay que comer o comer, como sea, con lo que hay, ¿no? También puedo decir, ¿no?, que recuerdo, y mi cuñada Karina está acá, que cuando trabajábamos juntos en la empresa de mi suegro, mi cuñada Karina inventaba comida con lo que sea. Con Karina uno no se puede morir de hambre. Es un milagro, Karina.
Karina practica la multiplicación de los panes y los peces a diario. Ella lo hace. Trabajábamos con ella y nosotros estábamos felices. Los muchachos que trabajamos ahí estábamos felices porque está Karina, hay almuerzo. Como sea, verdurita, verdura. Ella ponía a hervir y de esa cacerola salía comida. Y rica, con carne, sin carne. Los ingredientes ella los conseguía. Pero ¿qué tal de nuestra vida espiritual? ¿Cuántos ingredientes necesita nuestra vida espiritual? Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ¿cuántos ingredientes necesitamos? ¿Qué ingredientes necesita para tener una vida espiritual nutrida, reforzada y bien fornida en la fe? ¿No? ¿Qué ingredientes? Y yo encontré 2 ingredientes fundamentales. Esto no quiere decir que necesite más ingredientes, ¿sí? La vida cristiana necesita muchos ingredientes, pero hay 2 ingredientes fundamentales, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de tener una vida cristiana exitosa, ¿sí? Hablamos de cómo hay que vivirla. Y esto fue lo que le dio el título al mensaje hoy, ¿no? 2 ingredientes del éxito, ¿no? 2 ingredientes del éxito de una vida cristiana. Y cuando hablamos de éxito, muchas veces pensamos en logros visibles, en logros materiales, que están buenos que los tengas, porque eso también habla del Dios proveedor al que vos le creés, ¿no es cierto? Entonces pensamos muchas veces en esos logros visibles, a resultados rápidos, a resultados económicos. Pensamos en reconocimientos humanos, que vengan y te digan, qué bien, pibe, qué bien que la hiciste, ¿eh? Muy bien, te felicito, ¿no? Entonces vos ahí te sentís exitoso. O una mujer, una muchacha, muy bien, te felicito, qué bien, te recibiste, lo alcanzaste, lo lograste. Y creemos muchas veces que eso tiene que ver con el éxito. Pero muy por el contrario, en el reino de Dios el éxito no se mide por aplausos, sino por, y escuche bien esta frase, el éxito en la vida cristiana se mide por aprobación divina, por la aprobación de Dios. Así se mide. Entonces ahí ponemos nuestra vida a la lupa, ¿sí? O al ojo de Dios, por decirlo de esta manera, y decimos, Dios, ¿aprueba mi vida? ¿No? Entonces ahí empiezo a medir mi éxito. ¿Cómo va avanzando mi vida? ¿Cómo está mi vida en cuanto al éxito para Dios? Entonces, y esto es difícil porque el ser humano vive el cotidiano. Hay que comer todos los días, hay que salir a trabajar, hay que pagar los impuestos, los chicos les crece el pie, hay que comprar zapatilla nueva, ¿sí? Crecen, conmigo tuvieron que comprar mucho, pero bueno, gracias a Dios yo tuve hermanos mayores y heredé la ropa de todos mis hermanos mayores hasta que yo pasé por encima de ellos, entonces hubo que empezar a comprarle ropa a Maxi. Pero para ese entonces, Maxi ya trabajaba, iba y se compraba su propia ropa, ¿sí? Pero nuestra vida puede ir creciendo espiritualmente de acuerdo a la aprobación que Dios nos va dando. Y yo te puedo garantizar, y en esto estoy seguro que no me equivoco, que cuando tenés la aprobación de Dios en tu vida, sos aprobado por el resto por la humanidad. La humanidad te aprueba, ¿no es cierto? Porque el Proverbio 3 dice de que nosotros vamos a encontrar el favor de Dios y vamos a ser bien vistos ante Dios y ante los ojos de los hombres, ¿sí? Entonces, el Señor, al aprobar tu vida, y el Señor, ¿sabes qué? Quiere aprobar nuestra vida. La Biblia nos muestra que hay una vida que realmente le agrada a Dios, una vida que deja huella en lo eterno. Y esa es la vida que nosotros debemos de buscar, dejar huellas en lo eterno, porque Dios es eterno, ¿sí? Y esa vida hay que construirla. ¿Cómo construimos esa vida? Principalmente con 2 ingredientes fundamentales, los cuales nunca pueden faltar. Y esos ingredientes son fe y santidad. Fe y santidad, 2 ingredientes fundamentales. Así como a la torta frita no le puede faltar ni el agua ni la harina. Le puede faltar todo lo otro. Y vos te vas a comer una torta frita. Pero agua y harina no le puede faltar. Así tu vida cristiana, para tener una vida exitosa ante los ojos de Dios, tener una aprobación de parte de Dios, no le puede faltar ni fe ni santidad.
Eso es fundamental en los ingredientes de nuestra vida cristiana. Si falta uno de estos ingredientes, el resultado se arruina. Si le falta fe, se arruina. Y ahora vamos a ver por qué. Si le falta santidad, también se arruina. Si estos dos no están, es imposible tener una vida aprobada por Dios. Pero si estos dos ingredientes son fundamentales, si estos dos ingredientes están siendo carne y vivenciados en nuestras vidas, el cielo responde a tu necesidad. El cielo se pone a tu favor cuando estos dos ingredientes están en lo cotidiano, en lo diario, en tu hablar, en tu proceder. Cuando estos dos ingredientes están, entonces el cielo responde. Y vamos a ver algunos puntos. Primero, el ingrediente de la fe, ¿sí? Y estamos hablando de una fe que agrada a Dios, ¿sí? Y para eso vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Nueva traducción viviente vamos a leer. Dice así en el nombre de Jesús: de hecho, sin fe es imposible. Repita conmigo: imposible. Entonces, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. El autor es claro. Creo que hasta prácticamente no podríamos sacarle mucho jugo a este versículo, pero quiero decirte que esta es la primera prédica de una serie de mensajes. Luego vamos a ir desmenuzando el domingo que viene bien lo que es una vida de fe, y el siguiente domingo vamos a hablar bien de lo que es una vida en santidad. Hoy te estoy trayendo este mensaje simplemente como una introducción para que empecemos a ponernos ante el ojo de Dios y ver cómo estamos con Dios cada uno de nosotros, ¿sí? La fe no es opcional. No podemos elegir tener fe o no tener fe y decir que creemos en Dios. La fe no es un complemento, no es un adorno de la vida del cristiano. No es algo que, yo tengo fe. Dios, ¿vos creés en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Tenés fe? No, no es eso. La fe es mucho más allá, ¿sí? La fe en la vida cristiana no es un adorno ni un complemento, es el fundamento. Sobre la fe de los cristianos está basada el cristianismo. Sobre la fe de los cristianos está basada toda nuestra vida. Sobre la fe cristiana está basado todo lo que creemos, ¿sí? Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia, y escúcheme bien, la Biblia no dice, es difícil agradar a Dios sin fe. No dice, es difícil agradar. Déjame el versículo ahí, el que leímos recién. La Biblia no dice, es difícil agradar a Dios sin fe. La Biblia dice, es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. Si no tenemos una fe genuina, no podemos agradar a Dios. El versículo es clave y dice, es imposible ganar el favor de Dios, agradar a Dios, buscar que Dios bendiga mi vida si no tengo fe. Es imposible, es totalmente imposible. Podemos tener un montón de actividades, podemos traer ofrendas millonadas de dinero, podemos tener ministerios, podemos dar, como diría el apóstol Pablo con respecto al amor, podemos dar nuestro cuerpo para que sea entregado para salvación de otros, ¿sí? Podemos tener actividades, podemos tener disciplina, pero sin fe no hay agrado a Dios. No hay forma de agradar a Dios si no creemos que Él existe y que Él, que es un ser espiritual, toma parte y acción en esto terrenal, en mi vida, en mi casa, en mi hogar, con mi entorno, en mi trabajo, con mi familia. Él está y Él quiere ser parte. Ahora, si yo creo que cuando
Nunca dijeron ustedes, a este le voy a hablar del Señor. O este tiene que conocer a Jesús. Y otro le dijo, imposible. ¿Por qué imposible? No, porque ese es re duro. Listo, no tenés fe. No sabés de lo que Dios es capaz de hacer. ¿No es cierto? Hay que salir a buscar trabajo. No, si no hay trabajo. Y puede no haber trabajo, pero tu Dios te va a dar trabajo. Porque tenés fe en quién es tu Dios. Entonces, cuando queremos empezar algo o queremos encarar algo, pero no creemos de que Dios puede ser parte de eso y que Dios puede estar involucrado en eso, no creemos en Dios. No tenemos fe. Sí, creemos que Dios existe, pero no tenemos fe en Él. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia. Y hay un contexto histórico en el que se escribió el libro de Hebreos, y quiero leerles el versículo clave, porque cuando yo dije vamos a hablar de fe, todos aquellos que medianamente conocen la Biblia, ¿por qué? El pastor ya en cualquier momento va a leer Hebreos 11:1, ¿sí? ¿Qué dice así? Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Y ahora sí quiero hacer un pequeño, diría exégesis, pero análisis de este versículo, ¿sí? Que esta es una carta, el libro de los Hebreos es una carta que se le escribe a una iglesia donde la mayoría de los componentes de esa iglesia eran judíos. Por eso es la carta a los Hebreos, ¿sí? Y en esta carta a los Hebreos, que fue escrita justamente más que nada para esos creyentes, para aquellos que eran judíos, ellos estaban atravesando por persecución, estaban con mucho cansancio espiritual y estaban tentados a retroceder, a abandonar, porque ellos tuvieron que romper estructuras en sus vidas, tuvieron que romper el molde, porque ellos estaban esperando el Mesías y de repente apareció uno de Nazaret que dijo que él era el Mesías. ¿No es cierto? Jesús, que anduvo con ellos, que predicó, pero que ahora estaba muerto y había resucitado, según le dicen, porque ellos no lo habían visto resucitado, como nosotros, como vos y yo. Ninguno de nosotros lo vimos a Jesús resucitado. La historia dice, antes de Cristo, después de Cristo. O sea, que Cristo estuvo acá en la tierra, vivió entre nosotros, murió. Pero ¿quién lo vio resucitado? ¿Quién lo vio resucitado? Creemos que Cristo resucitó por fe. Por fe. Y entonces ellos, en el capítulo anterior, capítulo 10 del libro de Hebreos, ahí vemos cómo ellos estaban teniendo una presión religiosa. Porque ellos eran judíos mesiánicos que habían aceptado el cristianismo, pero estaban siendo presionados por los religiosos de aquel entonces a abandonar el cristianismo. Entonces el mismo escritor en el capítulo 10, el escritor los está exhortando, los está animando a no retroceder y a seguir viviendo por fe. Entonces leemos en Hebreos 10, versículo 38 al 39, dice, pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que volvemos atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran por su vida. ¿Sí? Entonces, por eso Hebreos 11 empieza hablando de la fe. ¿Sí? Define la fe como algo no filosófico, no lo define como algo, una creencia y nada más. ¿Por qué? Porque los judíos estaban acostumbrados a todas esas cosas que eran meramente costumbres. El mismo Señor Jesucristo les dijo, ustedes que ofrendan de todo lo que siembran, que dan sus diezmos de todo lo que siembran, pero se olvidan de lo más importante, les dijo Jesús, que es de la misericordia y del amor. Y el Señor les aclaró, es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. Entonces ustedes que están llenos de costumbres, que cargan al pueblo con costumbres que no son bíblicas, entonces todo el pueblo judío tuvo que desprenderse de esas costumbres para tomar el cristianismo, que es algo vivo, es algo que
se hace carne en nosotros. Entonces, acá en el Hebreos 11 está apartando, está diciendo, la fe no es un elemento filosófico, no es una corriente de religión, ¿no? Sino que la fe es algo funcional, algo práctico, algo que nosotros mostramos con nuestro diario vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos. Eso es realmente la fe. La fe opera en la vida misma de aquel que cree. ¿Sí? En la vida cotidiana. No, porque la fe no es venir los domingos a la iglesia. Fe no es ir el día de la semana a mi grupo de amistad. Fe no es solamente tener que rendir cuentas de lo que hago y lo que no hago. ¿No? Eso no es fe, eso es parte de la fe. Fe es vivirlo cotidianamente, desde que abro los ojos hasta que los cierro. En donde estoy, vivo la fe. Donde ando, vivo por fe. ¿Sí? Y justamente Hebreos 11, él hace una apertura, ¿no es cierto? Hace la demostración de una galería de personajes que vivieron por fe. ¿Sí? Y ahí el autor habla de los antiguos que vivieron por fe. No vamos a dar detalle porque eso lo vamos a dejar por otro momento, pero Hebreos 11 es una lista de personas, no es una lista de personas perfectas. Decir al que está a tu lado, ¿vos sos perfecto? No, no lo soy perfecto, no soy perfecto. Entonces, tener fe no tiene que ver con perfección. Tener fe no tiene que ver con ser perfecto, nada que ver. Y ser perfecto o intentar ser perfecto o ser perfeccionista no tiene nada que ver con tener fe. Si bien dice que todo lo que hagamos para el Señor lo tenemos que hacer bien, de buena manera, y que todo lo que hacemos que lo debemos de hacer como para el Señor, ¿sí? Pero ser perfeccionista no tiene nada que ver con tener fe. Con venir con corbatita o con saquito, que no está mal. El que lo quiera usar, que lo use. No hay ningún problema. ¿Sí? Yo le evito a la corbata y al saco. ¿Sí? Alguna vez lo voy a traer. Depende de su fe que yo lo traiga. Pero no tiene nada que ver con eso. La fe es algo práctico, ¿sí? Es algo que las personas tenemos que aplicar como creyentes. Y dice ahí en esa lista de personas, nos habla de Noé, que creyó cuando nadie entendía. Todos conocen la historia de Noé, que él predicó durante muchos años de que iba a llover cuando en la tierra nunca había llovido. Entonces eso es ver lo que no existe. ¿Está claro? Eso es ver lo que no existe. Porque él dice, va a llover. ¿De qué habla? ¿Qué palabra es esa, Noé? Implementaste una palabra nueva, lluvia. Si yo nunca vi lluvia. No, pero va a llover, va a venir un diluvio, estoy construyendo un barco, una barca para que todos los que se quieran salvar vengan. Y mientras él construía, predicaba. Estás loco, Noé, le decían. Estás loco, Noé. Pero después de mucho tiempo el día llegó. Y lo que Dios le había dicho a Noé se cumplió. Ahora yo digo, durante tantos años Noé predicando, que nadie le creyera, que te trataran de loco, que eso no iba a suceder, que nunca sucedió, Noé pudo haber flaqueado. Y pudo haber dicho, me ganaron, ellos son más fuertes que yo. Y yo estoy quedando como un loco. Vivo toda una vida construyendo un arca para que salvarme yo solo con mi familia y ellos no creen. Pero el día llegó. Porque él tenía fe en quién era su Dios. Y sabía que su Dios iba a cumplir lo que le había dicho que iba a cumplir. ¿No es cierto? Y ahí también lo tenemos a Abraham, ¿sí? Que fue obediente. Y pese a no saber a dónde iba, él salió. El Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a un lugar donde realmente voy a hacer que tu descendencia sea como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Sabes qué? Abraham nunca lo vio. Nunca lo vio. Pero él fue obediente. ¿Y querés que te diga una cosa? Esa obediencia por fe de Abraham hizo que vos y yo
seamos hijos de Abraham por fe. Esa descendencia de Abraham somos parte de nosotros, lo dice la Biblia, nosotros somos descendientes de Abraham por fe. Nosotros somos esa promesa de Dios. También lo son los judíos y también lo somos nosotros. Nosotros somos esas estrellas del cielo y esa arena del mar, ¿sí? Que nadie las puede contar. Entonces Dios cumplió esa promesa, pero Abraham salió por fe. También habla de Moisés, que renunció a ser el príncipe de Egipto y prefirió ser azotado, golpeado, maltratado por cumplir lo que Dios tenía planeado para él. Sí, que lo trataran como un esclavo más. Y ya todos conocen la historia de Moisés, que la madre, ante un edicto de Faraón, decidió meterlo en una canasta, ponerlo en el río, que lo encontrara la hija de Faraón mientras ella se bañaba, y que lo adoptara, lo tuviera ahí, y que buscaran una nodriza que lo tuviera, que lo criara. Y fue su propia madre, su madre biológica, que se encargó de enseñarlo, de tratarlo. Pero Dios tenía un plan. Así todo, él se tuvo que ir, lo sacaron de Egipto, se tuvo que ir y el Señor trató durante 40 años con él, mientras él criaba ovejas de otro, mientras él pastoreaba ovejas de otro. Si vos te sentís que estás criando, que estás pastoreando ovejas de otro o que estás en el lugar equivocado, muy probablemente Dios te esté preparando para algo extraordinario y grande. Moisés se convirtió en el libertador de Egipto. ¿Sí? Y si vamos un poquitito más atrás, Moisés fue el que cumplió la profecía de José. José profetizó con su muerte. José dijo: el día que yo muera no quiero que mis huesos queden enterrados en Egipto. Sáquenme de aquí, que mis huesos no estén en Egipto. Y eso fue una profecía para el pueblo hebreo, que el pueblo hebreo no iba a terminar muriendo ahí, iba a terminar saliendo de Egipto. Y todos ellos obraron por fe, creyendo en la promesa de Dios. Moisés sacó a 2 millones de personas de Egipto, los llevó hacia la tierra prometida. Moisés la vio de lejos, la tierra prometida, pero por una rebelión de él no pudo entrar a la tierra prometida. Pero dice acá en el libro de Hebreos que él salió de Egipto como viendo al invisible. Y eso es fe. Eso es fe. Y el invisible está todos los días con vos. El invisible está todos los días con nosotros. El invisible está con Roca Eterna, su iglesia. Él está. Solamente que hay que empezar a verlo. Hay que verlo. Hebreos 11 nos enseña que la fe mira lo invisible, confía cuando no hay evidencia tangible. Yo sé que acá hay un púlpito. ¿Ustedes también? ¿Por qué? Porque lo escuchan, porque lo ven. Pero acá va a haber un día donde va a haber un templo más grande, donde van a entrar 300 personas, donde va a haber más músicos, donde vos vas a ser parte de esa iglesia que va a traer otros a los pies de Cristo. ¿Quién ve eso? Por fe lo estamos viendo. Por fe lo estamos viendo. Porque creemos en el invisible y creemos en sus promesas. ¿Sí? La fe es obediente aun cuando cuesta ver. Conozco una persona que cuando yo le muestro un proyecto de algo, porque esta cabeza no para, sueña, quiere cosas, ¿sí? Le muestro un proyecto de algo, me dice: yo si no veo, no lo entiendo, ¿no? Entonces yo tengo que o hacer un dibujito, que no soy bueno dibujando, o contratar a alguien que me haga un proyecto para que vea qué es lo que yo estoy viendo. Pero eso es fe. Vos no ponés la fe en práctica en tu vida. Vos no tenés sueños, ambiciones en tu vida. ¿Y por qué no los alcanzás? ¿Por qué tardan tanto en llegar? Hay 2 factores. O no estás poniendo la fe en la persona que tenés que tener fe adecuadamente, o tus sueños no tienen nada que ver con el plan de Dios para tu vida.
Entonces, qué bueno que es alinear nuestras vidas a lo que Dios quiere. ¿Y sabes qué? Dios no te va a quitar la satisfacción, Dios no te va a quitar la alegría de tu vida, de alcanzar lo que vos soñás. Pero vas a empezar a entender que lo que Dios está poniendo en tu corazón para que vos alcances tiene que ver con el plan divino de Él. Porque Dios es perfecto. Dios no tiene hijos a los que los quiere ver tristes y los quiere ver pobres. No, Dios te quiere ver feliz. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Y eso es fe. Buscar el reino de Dios y su justicia es fe. Eso es tener fe. La fe verdadera siempre nos mueve a caminar, no solo a creer con palabras, ¿verdad? Porque yo puedo hablar lindo de la fe, ¿no? Y a usted le puede gustar, a ustedes les puede gustar el mensaje de la fe. Y sí, dijo el pastor que hay que tener fe, vamos a tener fe, y entonces tenemos que tener fe, y la Biblia dice que hay que tener fe, y eso son palabras. Entonces más vale cerrar la boca y actuar con fe. Porque los hechos valen más que 1000 palabras. Entonces la fe no es solamente de palabras, es creer con acciones. El siguiente mensaje vamos a desmenuzar mejor la fe. Dios recompensa a los que le buscan. Dios no es indiferente a nuestra fe en lo absoluto. Él recompensa a los que buscan con sinceridad. ¿Y qué es buscar con sinceridad? Ayer, en la actividad que tuvimos con los jóvenes, surgió una pregunta. Y se las voy a hacer a ustedes. ¿Cómo sabes que amás a Dios? ¿Cómo sabes que amás a Dios? A mí me preguntaron, pastor, ¿y cómo yo sé que realmente estoy amando a Dios? Sencillo, práctico. Esto a los jóvenes no se los dije, aunque ahora lo van a escuchar, ¿no? Pero les dije lo mismo con otras palabras. Cuando vos estás enamorado, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas cuando estás enamorado? De la persona que estoy enamorado. Todos se enteran que estoy enamorado. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tengo que marcar mi territorio, que esa es mía, que ese es mío. Todos se enteran que estoy enamorado. Entonces, cuando estás enamorado de Dios, todos se enteran que estás enamorado de Dios. Ahí te das cuenta que estás enamorado. Cuando no podés dejar de hablar de Dios. Cuando a la persona que se te sienta al lado, que anda con vos, que sabés que Dios me dijo, sabés que Dios me está hablando, sabés que aprendí algo nuevo de parte de Dios, sabés que esto que tengo es bendición de Dios, sabés que todo lo que soy y todo lo que tengo vino de parte de Dios, que todo lo que tengo no me pertenece, le pertenece a Él. Sabés que Dios, pero qué bueno, tenés problemas. Sí, tengo problemas, pero Él me da la salida a los problemas. Porque también Él dijo que en este mundo iba a tener aflicción, pero me dijo que yo no tengo que temer, que tengo que tener fe en Él, porque Él venció al mundo. Entonces, cuando hables así, cuando cambies tu dialecto al conversar con las personas, te vas a dar cuenta que estás enamorado de Dios. Porque no podés dejar de hablar de Él. No podés dejar de hablar de Él. Entonces, ahí te dejé un parámetro para saber si estás viviendo por fe. Para saber si realmente estás viviendo por fe. Ahora, si en tu diario hablar, ¿cómo andás? Y acá andamos, luchando. Hay que ver qué hace el gobierno, ¿eh? Yo te la voy a cambiar. Vienen y me preguntan a mí, ¿cómo andás? Acá ando, luchando, pero voy a ver lo que Dios va a hacer este año con mi vida. ¿Qué pasó? Es diferente. Ya no interviene el mundo, interviene Dios. Le di la intervención divina a Dios en mi vida, en mi situación, en mi circunstancia. Ese es el dialecto que tenemos que cambiar. Buscar a Dios es priorizarlo. Primero, lo primero. Busquen ahí en YouTube, hay un mensaje que se llama Primero lo primero. ¿Sí? De Roca Eterna. Su iglesia. Ahí está el mensaje. Primero lo primero. Primero es Dios. Entonces, el que tiene fe lo prioriza a Dios. Depende exclusivamente de Dios. Y le cree a Dios incluso
ante las circunstancias adversas. Ante la dificultad le sigue creyendo a Dios. A pesar de esa circunstancia difícil, esa que te quita el sueño, pero Dios te hace dormir en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Ahí estás teniendo fe, ¿no? Sí, hay circunstancias que nos quitan el sueño, pero Dios me hace dormir en paz, porque es en el único que puedo estar confiado. Y el segundo ingrediente fundamental para la vida del cristiano que quiere ser exitoso. Si querés ser exitoso, gritame amén. No me convencieron. Bueno, algunos verán qué van a hacer con su éxito. ¿Sí? Yo hubiera gritado un amén que haga derrumbar esas paredes que tenemos que tirar abajo. Segundo ingrediente es la santidad. Y es la santidad la que nos permite algún día llegar a ver a Dios. Sin santidad no vamos a ver a Dios. ¿Sí? Hebreos 12:14 nos dice así: esfuércense. Y decir al que está a tu lado: esfuércense. Esfuércense por vivir en paz con todos. Suegro, suegra, cuñado, cuñada, todos. No queda nadie afuera. Por eso el escritor es sabio y pone esfuércense. No está diciendo que es fácil. Demanda de un esfuerzo, estar en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Dice santa ahí, ¿no? Estamos leyendo lo mismo. Llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Ahora bien, fíjense que la palabra que utiliza es procuren, ¿sí? Llevar una vida santa. Ahí sí, no lo vas a lograr de la noche a la mañana. No va a ser de, hoy yo soy santo. Me encierro en casa y ahí está. Me tapo los ojos, me tapo los oídos y me mantengo en santidad. Abro los ojos solo para leer la Biblia. Y leo la Biblia todo el día. No, eso no es santidad. Y para los que les gusta leer la Biblia y les gusta encontrar lo que no entienden de la Biblia y se preocupan más por lo que no entienden que por lo que sí entienden y no ponen en práctica. Entonces, ¿te gusta leer la Biblia? ¿Te gusta buscarle el pelo a la vida del otro a través de la Biblia? Bueno, procura por lo que entendés de la Biblia, ponerlo en práctica. Y después preocupate por filtrar la vida del otro a través de la Biblia. Primero filtra tu vida a través del mensaje de Dios. Y después filtra la vida del otro. Entonces, lo que sí entendés, ponerlo en práctica. Pero eso no es santidad. Eso no es santidad. Eso es sabiduría. Otro día vamos a hablar de la sabiduría. ¿Sí? Eso es sabiduría. Y a veces sabiduría mal empleada todavía encima. ¿Sí? El Señor dice que sin santidad no lo vamos a ver. Entonces es un ingrediente fundamental de la vida del cristiano. Porque nuestro objetivo es algún día verlo cara a cara. Y yo lo quiero ver. La santidad no es legalismo, como algunos dicen, pero vos hablás de santidad, entonces vos sos un legalista. No, no soy ningún legalista. No somos legalistas. No andamos mirando qué se viste uno, qué se pone el otro, qué decimos, qué no decimos. Cada cual tiene que rendir cuenta. Mi tarea como el pastor de esta iglesia es mostrarte, presentarte lo que Dios dice y dejó escrito. Ni siquiera necesitamos que venga un profeta y me lo cuente, porque está escrito. La palabra del Señor es la palabra profética más permanente.
Después el Señor circunstancialmente puede usar un profeta, una profetisa, para traer un mensaje determinado. También creemos en eso. Pero ocupémonos no por poner en práctica lo que la palabra del Señor ya dejó establecido. La santidad no es apariencia externa, ni reglas humanas, ¿no es cierto? Porque a veces creemos que con nuestra apariencia mostramos santidad. Y no es así, no es así. El Señor mismo lo dijo, que cuando sea limpio lo de adentro, va a ser limpio lo de afuera. Entonces, en nuestra vida hay cosas que necesitan ser limpiadas en santidad, en santidad, en santidad y en santidad. Porque todo lo que pensamos, todo lo que oímos, todo lo que vemos y todo lo que sentimos es fundamental para nuestra santidad. Ahora, para cambiar mi forma de ver, mi forma de oír, mi forma de hablar, mi forma de pensar, necesito alimentar mi vida. Mi vida espiritual necesita ser alimentada. Ingrediente fundamental para que mi vida espiritual sea alimentada es poner en práctica la palabra de Dios. Y poner en práctica la palabra de Dios en mi vida para alcanzar la santidad tiene que ver con fe. Porque muchos arrancan en este camino y empiezan a hacer cambios, humanamente empiezan a hacer cambios, que no está mal. Está bien, porque los cambios hay que hacerlos físicamente, estructuralmente en esta vida. No está mal eso, hagamos esos cambios, pero aferrémonos a Dios, que Él es nuestra fuente de toda fortaleza espiritual para vencer las tentaciones. Ser tentado no es haber caído. Sucumbir a la tentación, eso sí es haber caído, ¿verdad? Para eso necesitamos apartar tiempo para Dios, ¿sí? Y tener un corazón alineado al corazón de Dios. ¿Cómo que aprendo a tener un corazón alineado al corazón de Dios? A través de la palabra, a través de la participación con su cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, en los días domingos, en las actividades, en los grupos de amistad que tenemos en la semana, en distintos hogares. Donde vos necesites, hay un grupo para que te involucres. Ahí se comparte mensaje de la palabra de Dios, refuerza nuestras fuerzas espirituales que necesitamos para ver contra lo que estamos luchando. No es aislamiento. Vivir en santidad no es aislamiento de este mundo, porque yo tengo que seguir trabajando en este mundo. Yo le voy a comprar al almacenero que no es creyente el pan, ¿sí? Voy al supermercado, no son creyentes. Y vivo, porque hay muchos, ¿no es cierto? Y ahí hay un montón de cuestiones, ¿no? Que a veces nos equivocamos. Y que decimos, no, yo no voy a contratar el servicio de fulano, de mengano, porque no es creyente. ¿Y el pan que te comes todos los días, quién lo fabricó? Tendríamos que hacer un barrio, una ciudad especial de creyentes, para que hasta el colectivero sea creyente. No es aislarnos de este mundo. Todo lo contrario, es ser diferentes en este mundo. Y ahí es donde está la fe, porque no es fácil ser diferente en este mundo. Porque este mundo te dice, mirá, me dio un vueltito de más. El Señor me bendijo. No, el Señor te bendijo cuando vos dijiste, jefe, señora, tome, usted me dio de más. Me encontré estas billeteras, mirá la bendición del Señor, pero esa billetera tiene identificación. Sabemos de quién es. El Señor hizo que vos la encuentres para que vayas, se la entregues y le des testimonio de quién sos en este mundo. Hijo del Eterno, aquel que tiene fe y vive en santidad para Dios. La santidad requiere esfuerzo. El texto dice, esfuércense y procuren. La gracia nos salva, entendamos bien. La gracia nos salva, o sea que por gracia somos salvos.
a través del bautismo en el nombre de Jesús por inmersión en las aguas. Bien, perfecto. Sí, la gracia te salva, pero la santidad que se cultiva día tras día es la que te hace llegar a ver al Señor cara a cara. Porque sí, por gracia recibimos la salvación. Somos salvos por gracia. Es verdad. No vamos a negar eso porque es ciertísimamente cierto. Pero de ahí en más, vos y yo tenemos que caminar por este mundo y vivir en santidad para llegar a aquel día. ¿No es cierto? Porque cuando bautizamos decimos, y el Señor escriba tu nombre en el libro de la vida. Y el Señor lo escribe. Porque vos diste tu primer paso de fe y aceptaste a Cristo como tu único y suficiente Salvador y fuiste bautizado. Bien, pero después en el Apocalipsis dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida. Es decir, que hay una goma para borrar nuestro nombre. Y evitar ser borrados tiene que ver con la santidad, algo que cultivamos diariamente. La santidad se cultiva todos los días. ¿Con qué se cultiva? Con decisiones correctas, con renunciar a lo que tenemos que renunciar, hacer esas renuncias necesarias en nuestra vida, con obediencia constante, siendo obedientes a la palabra de Dios. No se trata de caer o no caer en el pecado, sino que se trata de levantarse con un corazón rendido a los pies de Cristo. De eso se trata. Yo soy pecador. Tengo mis errores, tengo mis falencias, pero tengo un justo juez para con el Dios el Padre, ¿sí? Que Él intercede por mí. Y Él es fiel y justo para perdonar todos mis pecados. Todos, no quedando ninguno afuera. Pero para eso tengo que tener fe y procurar la santidad. Sin santidad no hay visión espiritual. Si no buscamos la santidad, todo lo que se te hable, todo lo que se te diga, todo lo que se te aconseje, todo el tiempo que se invierta en vos, nunca lo vas a terminar de comprender. Lo vas a entender en ese momento, cuando te lo están diciendo. Pero si no haces caso al consejo de la palabra de Dios, si no te movilizás por fe generando los ajustes y los cambios necesarios en nuestras vidas para lograr la santidad, entonces perdemos esa visión espiritual. La Biblia es clara, los que no son santos, los que no son santos, ¿sí? No van a ver al Señor. La falta de santidad nos quita el oído espiritual, nos quita la claridad espiritual. Cuando vivimos en santidad, o sea, lo opuesto a no vivir en santidad, sino que cuando vivimos realmente en santidad, podemos discernir mejor, es decir, entender mejor, podemos escuchar mejor y podemos caminar con mayor autoridad. Sí, con mayor autoridad. La santidad genera autoridad en tu vida. Hacé la prueba. Mirá lo que te digo, 7 días de santidad. Vos, al igual que yo, sabes las cosas que estás pensando, haciendo que no son santas. Sabés contra las cosas que no son santas que estás luchando todos los días. Probá una semana, ¿sí? Y al 8º día, habla con alguien de Cristo. Guardate una semana en plena santidad. Y ojo que aclaramos que no es aislarse de este mundo. Vivir en este mundo siendo diferente a este mundo. Y vas a ver cómo la persona se detiene y te escucha atentamente. ¿Por qué? Porque hay autoridad espiritual en tu vida. No solamente de palabra, sino porque hay autoridad en tu vida, en tu forma de vivir y de pensar. Entonces nadie se puede resistir cuando hay un santo hablando de la palabra de Dios. Nadie se puede resistir. Fe y santidad no son oponentes, no es que se puede vivir uno y no se puede vivir el otro, sino que son totalmente complementarios, ¿sí? Que cometemos todos, o que alguna vez cometimos. Y es esto, fe sin santidad es conformismo.
vivir una vida cristiana mediocre. No se preocupen, acá ya termino, ya falta poco. ¿Sí? Mastique hasta lo último, para que el alimento haga buen efecto en su vida. La fe sin santidad es una vida mediocre. Es no poder permitirle a Dios que te deje disfrutar de un evangelio completo. Es conformismo. Pudiendo tener más de parte de Dios, tenés menos conformismo. La santidad sin fe es religiosidad. Ahí andamos. No, pero yo soy santo, no me contamino. ¿Y pero qué haces con esa santidad? ¿A quién le hablas? Tenés una autoridad que Dios te dio por vivir en santidad y no la estás usando. Entonces eso es religioso. Y la verdad que el Señor desecha también a los religiosos. Pero Dios busca que nosotros vivamos con fe en obediencia, que tengamos una fe que sea obediente y una santidad que confíe a través de la fe en lo que el Señor tiene preparado para nosotros, porque francamente no podés vivir en santidad si no tenés fe. Y no podés tener fe sin vivir en santidad. Son dos componentes esenciales. La fe nos conecta con el poder de Dios y la santidad te avala para utilizar el poder de Dios. La santidad nos mantiene alineados con lo que Dios tiene establecido para nosotros. La santidad nos mantiene alineados con la presencia de Dios. Dios se manifiesta en tu vida cuando tenés una fe y vivís en santidad. Entonces, Hebreos 11 nos impulsa a creer. Y en Hebreos 12 nos llama a vivir conforme a lo que creemos, que es en santidad. Hebreos 11 nos invita a vivir por fe. Y Hebreos 12 nos dicen, tenés fe, viví en santidad. Y ya para concluir, el verdadero éxito no es llegar lejos. El verdadero éxito es llegar con Dios. Con Dios. El verdadero éxito es llegar con Dios. No es solo comenzar bien, sino permanecer fieles. Y es a través del Espíritu Santo que el que nos recuerda con su presencia, el Señor permanentemente nos recuerda que sin fe no podemos nunca agradar a Dios. Necesitamos tener fe para agradar a Dios. Sin fe no vamos a agradar a Dios y sin santidad no vamos a ver al Señor nunca. ¿Y sabes qué? Vos hoy podés ver al Señor, sin necesidad de esperar en aquel día que el Señor vaya a redimir nuestras vidas para la eternidad. Porque hoy podemos ver el poder de Dios actuando en nuestras vidas. Cuando vivimos con una fe viva y práctica, o con una fe viva practicando la santidad, vemos el poder de Dios manifestándose en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro entorno. Nuestras vidas se convierten en un testimonio que glorifica que hay un Dios vivo y verdadero que acompaña, está, vive con todos los que a Él le creen. Te invito a que te pongas de pie. Y si entendiste este mensaje, te voy a invitar que pases al altar. Pasar al altar no es nada religioso. Pasar al altar no tiene que ver con nada mágico. Tiene que ver con una aceptación del mensaje de Dios para tu vida. Que entendiste este mensaje. Entonces, yo quiero que pases y voy a orar por tu vida. Para que el Señor te dé fuerzas para poner en práctica todo este mensaje que el Señor preparó para vos, lo preparó para mí, preparó para todos nosotros. Y yo voy a orar por vos, te voy a ungir con aceite conforme dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque el Señor en su palabra dice que si hay alguien enfermo entre ustedes, ¿sí?, que llame a los líderes de la iglesia y que van a orar y el enfermo va a ser sano.